Buenos días a todos. Me da mucho gusto verles y saludarles una vez más. Espero esté listo. Vamos a continuar el día de hoy en nuestra aventura por el libro de los Hechos. Estamos en la segunda parte de lo que es el sermón de Pablo. En su primer viaje, aprendimos la semana pasada que él, junto con este hombre que le acompaña, Bernabé, van en un viaje misionero y ahora están en un lugar a donde les han cedido la palabra. Los sacerdotes, los encargados de la sinagoga los vieron, son visitantes, y les decía yo la semana pasada que es curioso que a Pablo se le acercan y le dicen: ¿tiene usted algo que decirle a los hermanos que les pueda ayudar? Y decíamos y reíamos, ¿no? Es como decirle a un negro: ¿quieres las maracas? Pues imagínate, ¿no? Pablo, ¿qué tiene que enseñar? Muchísimo, ¿no? Y estamos en la segunda parte de lo que es la predicación de Pablo. La Biblia, como ustedes y yo sabemos, es el registro de Jesucristo. Es Dios presentando a su Hijo Jesús de Nazaret como el Mesías, el Salvador del mundo. Y ya sea que hablemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, ambos igual están interesados en una misma cosa: en presentar a Jesucristo. Si tú ves el Antiguo Testamento, te darás cuenta de que se presenta al Cristo que vendrá en el Antiguo Testamento. Pero si vas al Nuevo Testamento, presenta al Cristo que ya vino. El mismo Jesucristo, por ejemplo, dijo de él, que era el tema del Antiguo Testamento, cuando dijo: en él está escrito de mí. Así que el retrato de Cristo en el Antiguo Testamento mira hacia adelante de los tiempos, pero el retrato de Cristo en el Nuevo Testamento mira hacia atrás. Pero todo, absolutamente todo en la Escritura se centra en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios sigue prometiendo un libertador, un salvador, un rey, un Mesías. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo cumple cada una de estas profecías que Dios alguna vez hizo acerca de el Mesías. Y las que aún están por cumplirse, se cumplirán en la segunda venida de Cristo, porque usted y yo sabemos que Cristo viene por segunda vez. Esto es importante destacarlo, porque en la predicación de Pablo, a donde estamos ahorita estacionados, en Hechos, capítulo 13, acompáñenme allá si tiene su Biblia, versículo 23, dice lo siguiente: estamos enganchados, estamos en el mismo sentir de Pablo. Hechos capítulo 13, versículo 23, a donde él ya está empezando a desplayarse. Ha llegado hasta el versículo 23, a donde apenas va a empezar a introducir a Jesucristo. Desde que empezamos a estudiar, vimos que en el versículo 13 él empieza, pero no es hasta el 23 a donde extiende, digamos así, el mantel sobre la mesa y dice: esto es lo que les traigo hoy, que es Jesucristo. Y dice: de la descendencia de y conforme a la promesa. Y cuando se refiere a usted se acordará que está hablando en el previo de David. Dice: Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Me gusta subrayar algunas cosas que son importantes y creo que es interesante cuando tú ves ahí, dice: de la descendencia de y conforme a la promesa. Dice aquí: Dios levantó a Jesús por Israel. Ahora, esa promesa es la profecía de quién sería, de cuándo vendría, dónde vendría y cómo vendría el Mesías. Ahora, para poder ir poniendo en contexto todo lo que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a tomarnos un tiempo para ver todo lo que tiene que ver con esto que Pablo está diciendo, la promesa. ¿De dónde viene y desde dónde viene? Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros como hijos de Dios conocer todo lo que se cumplió, todo lo que se prometió, y poder ver cómo se prometió y qué se cumplió? Es que cuando tú hablas con una persona en la calle, tú le puedas decir: ¿tú sabías que, por ejemplo, Génesis 3, versículo 15, es la primera promesa que Dios hace referente al Mesías? Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora recuerda que cada vez que tú estudias la Biblia, tú tienes que ver el contexto.
Es decir, no saques un texto de un contexto porque vas a crear un pretexto. Lo que tienes que hacer es ver a quién le habla, cuál es la situación que se está viviendo en ese momento, y en este momento le está hablando al mismísimo Satanás. Y le está diciendo Dios, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar no es otra cosa más que el tobillo. En otras palabras, le dice Dios a Satanás, va a haber pleito. Y tú vas a herirle en el tobillo, pero cuando él te toque herirte a ti, te va a dar en la cabeza. Y desde ahí vemos la profecía mesiánica de que cuando venga el Mesías, esto es lo que va a suceder. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque Pablo se levanta y dice, y la promesa de Dios se cumplió. ¿Cuál es esa promesa? El Mesías. Porque ¿de qué habla la Biblia? De Cristo. ¿Cuál es el interés de nosotros en la Biblia? Cristo. Siempre, siempre, siempre. Otra promesa, por ejemplo, es Isaías 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí vemos la promesa de que Cristo iba a nacer de una mujer virgen, que también se cumplió en la vida de Jesús. Isaías 9:6 es otra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y principado sobre su hombro, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué estamos viendo? Las promesas de que cuando Pablo se levanta en esta sinagoga, en este primer viaje misionero que él está teniendo, él dice, esas promesas que fueron dadas en el Antiguo Testamento, se van a cumplir y se cumplieron y se seguirán cumpliendo en la vida de Cristo. Pero está preparando el terreno. Ahora, ¿por qué yo les estoy llevando a todas estas escrituras? Para que ustedes tengan elementos, tengan argumentos para poder compartirle a la gente cuando alguien diga, ¿y cómo sé yo que Cristo es el Mesías? ¿Cómo sé yo que Cristo es el Dios que dice ser? Es muy sencillo. Vamos a las escrituras. Por ejemplo, el profeta Miqueas dice, cuando Él venga, nacerá ¿en dónde? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Sabían que Belén existe? O sea, tú lees la escritura desde la antigüedad, hay un pequeño pueblo, si tú quieres, o una ciudad actual que se llama Belén. Ahí está, ahí sigue. Muchos años antes se dijo, van a nacer en Belén, y ahí nació. Moisés nos dijo en las escrituras del Pentateuco que el Mesías sería un hijo de Abraham. Mateo nos dice más adelante que Jesús era hijo de Abraham. Más tarde se nos dice que sería hijo de Isaac, que la línea pasaría por Isaac. Lucas 3:23 es una de las escrituras que tenemos que recordar, porque yo no sé si usted ahí tiene su Biblia, pero si tiene su Biblia, normalmente hay una separación entre capítulos y versículos y de repente tienen como un subtítulo. Y el subtítulo de esta separación de Lucas 3:23, creo, si no me equivoco, que dice genealogía de Jesús o de Cristo. Ahora escuchen, cuando Pablo se levanta a hablar con los judíos de esa sinagoga, que es lo que estamos estudiando, recuerdan que les dije que es muy probable que lo hayan invitado a hablar porque él tal vez se puso la túnica o se vistió como un maestro de la ley. Y entonces dijeron, pues este debe ser alguien que sabe. Es como si, ¿cómo reconoces a un sacerdote?
por su, ¿cómo se llama su? Por la ropa que trae, ¿no? ¿Cómo? Tiene un nombre. Lo reconoces, lo ves en la calle y dices, ahí va un sacerdote, ahí va un fraile. ¿Cómo reconoces a un pastor? Pues tal vez si está panzón, ¿no? Porque, por su Biblia, ¿no? Aquí, ahí la lleva el hermano, y dice, ese debe ser un hermano, ¿no? Bueno, Pablo está en esa sinagoga, probablemente dicen los escritores, los teólogos, que lo reconocieron por cómo iba vestido, se levanta, empieza a predicar de este Cristo y les habla de una promesa, y lo que va a establecer es que todas las promesas que se dieron de él se cumplieron. Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora no pierda, ¿de quién dice que según se creía era hijo de? Este José, del que habla ahí, es el marido de María, la mamá de Jesús. Y lo que vamos a aprender hoy, entre muchas otras cosas, es que de la línea de José y de la línea de María, de ambas líneas, Cristo tiene parientes. No sé si me explico. De José el carpintero, esposo de María, Jesús tiene parientes. De María, Jesús tiene parientes también. ¿Cuál es la finalidad? Que no haya duda de que Cristo era quien decía ser. Lucas 3:34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Aquí leemos que es hijo. Ahora, tú puedes tomarte tu tiempo después en tu casa de leer toda la escritura esa y te vas a dar cuenta que se va a ir hacia atrás, hasta atrás. Y vas a decir, por la línea de José va a llegar hasta el hijo de Isaac, hijo de Abraham. Así lo nombra. Génesis 49:10 dice otra cosa interesante. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Sabías que Judá era uno de los hijos, uno de las tribus, y que a Jesús se le conoce que vendría a través de la tribu de Judá? De hecho, el Apocalipsis lo nombra como el león de la tribu de Judá. Lucas 3:33 dice, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá. La Biblia dice que Judá vendría de Isaí. Dices, y tú puedes pensar, dices, ¿y ese Isaí quién es? Ese Isaí es también pariente de David, de Jesús. Dice Isaías 11:1-2, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y me regreso otra vez a Lucas 3:32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Y estamos viendo cómo este Jesús cumple con todas las profecías. Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y esta es una de las muchas profecías que están, por ejemplo, en 2 de Samuel 7, en Jeremías 33, en el que el Mesías vendría a través del linaje de David.
Y el Nuevo Testamento dice repetidamente que Jesús era el hijo de David y él cumple esa profecía, esa promesa. ¿Por qué tanto interés? Pues porque les dije la semana pasada que tú no puedes llegar y decirle a los judíos, Jesucristo es el Mesías, porque ellos iban a decir, ajá, ¿y quién dice? O sea, ¿por qué lo dices? Ah, pues es muy fácil. Vámonos a Génesis. Ah, pues vámonos a los profetas. Vámonos a los salmos. Vámonos a ver, ¿hijo de quién dice que es? No, pues dice que es hijo de tal y de tal. Ah, pues vamos a ver. Y ahí empiezan a checar. Deuteronomio 18:18. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Este es Moisés, Le está hablando a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios diciéndole a Moisés. Juan, capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Moisés dijo en la escritura Deuteronomio 18:18. Y aquí está comprobado que este es el que habría de venir. El Salmo 110:4 dice, el Señor hizo una promesa y no se echará atrás. Será sacerdote para siempre de la misma manera que Melquisedec. ¿Usted sabe quién fue Melquisedec? ¿No? A veces me da cierto temor enseñarles o que veamos tantas cosas porque de repente dices, ya me perdí. Espero que vaya bien. Melquisedec, cuando Abraham sale a la guerra y regresa con el botín de la guerra, se cruza con Melquisedec, que es sacerdote y rey del Dios Altísimo. Y entonces Abraham dice, te voy a dar a ti estas ofrendas, estos diezmos, esto que traigo del botín. Y aquel lo acepta y le dice, está bien. Porque lo reconoce como el sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces se vincula Melquisedec con Jesucristo porque dicen que es el sacerdote para siempre. Porque obviamente Cristo no muere, Cristo está vivo. Y Melquisedec es ese sacerdote que representa a Dios en ese momento cuando Abraham viene de regreso de la guerra. Ahora, ¿por qué es importante que se vincule con él? Porque Hebreos de principio a fin, el libro de Hebreos de principio a fin presenta de manera concluyente que Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahorita más adelante voy a volver a tocar ese tema, pero no se pierda. Lo que estamos viendo es promesa tras promesa tras promesa tras promesa expuesta a nosotros en este momento, pero también Pablo sabe que tiene material para poder presentar a este Jesús como el Mesías. Segunda de Samuel 7, no lo lean, no lo tengo ahí, dice que será un rey y se repite innumerables veces. Y cuando llegó Jesús le preguntaron si él era el rey y él respondió que sí. Cuando le crucificaron, sin saber lo que estaban haciendo, pusieron sobre su cruz el rey de los judíos. 5 siglos. ¿Cuánto es un siglo? ¿100 años? 500 años. Antes, escucha lo que le voy a decir. El profeta Zacarías, 500 años antes dijo,
que el Mesías entraría en Jerusalén en un asno. 500 años antes. 500 años después, en lo que conocemos como Domingo de Ramos, una semana antes de su ejecución, Jesucristo entró en dirección a las hosanas del pueblo, como Zacarías había dicho. 500 años. Nuevamente, el profeta predijo que el Mesías sería vendido por 30 piezas de plata. Judas no lo vendió por 29 piezas de plata, no lo vendió por 31 piezas de plata, lo vendió por 30 piezas de plata. Zacarías otra vez dijo que el profeta sería golpeado y que como pastor todas las ovejas saldrían dispersas. Mateo 26 nos dice que eso sucedió. Y solo son algunos de muchos de los detalles de la vida de Jesucristo cuando se cumple una profecía tras otra profecía tras otra profecía. Ahora, esto es imposible de fabricar matemáticamente. Por lo tanto, es poderoso el argumento profético que elimina toda duda de que Jesús de Nazaret no es el Mesías, el libertador de Israel. Ahora bien, esto se convierte en un tema en el mensaje de Pablo. Y mientras Pablo está predicando aquí en el capítulo 13 de Hechos, dijimos la semana pasada que Jesucristo, Él nos presenta a Pablo tres cosas muy importantes. Y dijimos la semana pasada, y lo vimos, que Jesucristo se presenta como la culminación de la historia. Toda la historia está dirigida a Él. Y dijimos que la segunda cosa sería que Él es el cumplimiento de las profecías, es lo que estamos viendo ahorita. La tercera sería que Él es el justificador de los pecadores, pero eso lo vamos a ver después. Porque sabe Dios que de por sí ya es mucho, vámonos con calma. Número 1, toda la historia se dirige a Jesucristo. Toda la historia. Dijimos la semana pasada que, de hecho, en el inglés, en el idioma inglés, history es una palabra compuesta que dice su historia. His story, ¿ok? Y entonces todo está dirigido hacia lo que Dios quiere. Usted bien sabe que la próxima semana, en esta fecha, si Dios nos da vida, va a haber elecciones en nuestra ciudad, en el estado y en muchos lugares. Hay mucha gente ahorita con el interés y con el temor y con ese qué va a suceder y quién va a quedar y es el tema ahorita. Y apenas me decía alguien, no, pero es que, ¿qué va a pasar? Yo le decía, va a pasar lo que Dios quiere que pase, porque la Biblia dice que Él quita y Él pone a los gobernantes. Entonces, si usted vota o no vota, de todos modos va a llegar el que Dios quiere que llegue. ¿Está claro? No quiere decir que no vote. Usted cumpla con su deber ciudadano, vaya y vote por el que usted quiera. Pero Dios determina, porque es su historia. Pero hoy estamos viendo que Él es el cumplimiento de las promesas. Voy a regresarme a Hechos capítulo 13, versículo 23. Dios cumplió su promesa al enviar a Jesús, quien era descendiente de David, para ser el Salvador. Lo vamos a retomar de ahí. Si Pablo se levanta y dice, Dios cumplió sus promesas con el descendiente de David, bueno, al enviar a Jesús, quien era descendiente de David, y se hubiera detenido ahí, todos los judíos hubieran dicho, amén, es verdad. Pero la siguiente frase lo descargó como un golpe que ellos no esperaban, para ser el Salvador. Estoy bastante seguro que no esperaban escuchar eso. Les dije hace rato que a través del linaje de María, Él tuvo la sangre de David. A través del linaje de José, Él tenía derecho al trono de David. Así que en ambos sentidos Él era la simiente de David. Jesús es la culminación de la historia. La razón por la que Jesús es presentado como el Mesías es porque cumplió toda la profecía mesiánica. Por un lado, tiene la sangre de David por parte de María y por el otro lado, por parte de José,
tiene el derecho a sentarse en el trono. Él cumple con todos y cada uno de los requisitos. Vamos a entrar en materia. Versículo 24 de Hechos 13. Antes de que Jesús viniera, ese ya es el mensaje de Pablo. Juan anunció su mensaje al pueblo de Israel. Juan les dijo que se bautizaran para demostrar que querían cambiar su vida. Cuando Juan estaba terminando su trabajo, dijo: ¿quién creen ustedes que soy? Yo no soy el Mesías, pues Él viene después de mí y no soy digno ni de desatarle sus sandalias. Hermanos, hijos de la familia de Abraham, y ustedes que adoran al Dios verdadero, escuchen. Este mensaje de salvación ha llegado a nosotros. Los que viven en Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron la palabra de los profetas que se leen cada sábado. Ellos no pudieron encontrar una razón para matar a Jesús, pero le pidieron a Pilato que lo matara. Cuando ya habían cumplido todo lo que se dijo acerca de Jesús en las Escrituras, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro, pero Dios lo resucitó. Después, los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén, vieron a Jesús durante muchos días. Ahora ellos son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos la buena noticia acerca de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. Como descendientes de ellos, recibimos de parte de Dios el cumplimiento de la promesa cuando Jesús resucitó de la muerte. Como dice en el segundo salmo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Dios resucitó a Jesús para que Él nunca regrese a la tumba a descomponerse. Entonces Dios dijo: yo les daré las promesas verdaderas y santas que le hice a David. Por eso dice en otro lugar: tú no dejarás que tu santo se pudra en la tumba. En vida, David hizo lo que Dios quería. Después murió y lo enterraron con sus antepasados. Su cuerpo se pudrió en la tumba, pero Jesús, al que Dios resucitó de la muerte, no se pudrió en la tumba. Ese es el mensaje de Pablo. Y en el versículo 23, lo retomamos de ahí, dice: Dios cumplió su promesa al enviar a Jesús, quien era el descendiente de David, para ser el Salvador. Le pregunto, ¿creen que se cumplieron las promesas? Claro, se cumplieron las promesas. Números 23, 19 dice, si quieres anotar y aprendértela, que Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Si Dios dijo, les voy a enviar un Salvador, se los envió. Perdóneme y no quiero ofenderlo, pero Dios no es como usted ni como yo. Él no miente. A lo mejor usted me diga, no, yo tampoco. Sí le creo, pero de repente nuestra humanidad es débil y fallamos. Isaías 46 dice, acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Esa es una de mis favoritas. Dios conoce el final desde el principio. Dios ya vio la película. Ya saben qué acaba. Dios prometió un Salvador a través del linaje de David. ¿Lo cumplió? Claro. Jeremías 33, 17. Porque esto dice el Señor, nunca faltará un descendiente de David que ocupe el trono de la nación de Israel. La línea de David nunca se extinguirá. Ahora, escucha esto. Esto es bien importante. Que alguien me explique, porque esto dice el Señor, nunca faltará un descendiente de David que ocupe el trono de la nación de Israel. Explíquenme, por favor. En los tiempos de Jesús, ¿quién gobernaba Israel? Herodes, los romanos. ¿Pero quién estaba sentado en el trono? Herodes. ¿Herodes era descendiente de David?
Tú dices, no, pues Jesús, sí, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo lo explicas? ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que a través de María tenía el derecho por sangre y a través de José tenía el derecho de sentarse en el trono? En otras palabras, si tú te vas a ese Lucas 3 y empiezas a estudiar hacia atrás, este fue hijo de este y este fue hijo de fulano y fulano fue hijo de sutano y el sutano fue hijo de... Y te vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que llegues a David y dices, pues entonces ese es pariente de David. Pues entonces tiene derecho a sentarse en el trono. No sé si me están captando la idea. A David nunca le faltaría un hombre que se sentara en el trono. Esa es la primera promesa y Jesús la cumplió. Nació de la simiente de David. Y si hubiera habido un rey en Israel, y por supuesto que no lo hubo porque estaba siendo gobernada por un poder externo, si hubiera habido un rey legítimo, tendría que haber sido Jesús de Nazaret el que se sentara por derecho. Es decir, le toca a él. ¿Por qué? Pues porque él es descendiente de David. ¿Y por qué? Pues porque José, el esposo de María, es descendiente de David y por lo tanto le toca a Jesús. Entonces Dios se encargó de que todo se cerrara y se cumpliera la promesa. Y entonces ahí se cumple que no faltará un descendiente de David. ¿Por qué? Pues nada más porque cuando Jesús se sentó en el trono, Jesús no muere. No va a haber otro después de él. Él es rey para siempre. Hechos 13:24, continuamos. Antes de que Jesús viniera, Juan anunció su mensaje al pueblo de Israel. Juan les dijo que se bautizaran para demostrar que querían cambiar su vida. Pablo sigue adelante y va a demostrar que Jesús es el Mesías mediante el cumplimiento de la profecía. Ahora, la primera profecía de la que Pablo trata con respecto a la venida del Mesías fue la profecía de que habría un precursor del Mesías. Y ese precursor es el que anuncia que viene el rey. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Mateo, estudiamos que el trabajo de Juan el Bautista era el de avanzada? ¿Cómo se los explico? Digamos que se los quiero explicar en términos muy sencillos, pero, por ejemplo, en la política, cuando un candidato va a ir a una colonia, mandan una avanzada. Y lo que hace la gente que va en avanzada es que hablan y dicen, hay que chapear aquí en la calle, hay que recoger la basura que está por acá, los baches están mal, hay que arreglarlos, vamos a juntar a doña Juanita y ella que le hable a don Pedrito y que don Pedrito traiga a don Juan, etcétera, etcétera. Esa gente es de avanzada. ¿Para qué? Para que cuando llegue el candidato ya todo está limpio, chapeado, todo está bien. Juan el Bautista cumple el propósito de ser la avanzada. En la antigüedad, cuando el rey iba a ir a una comarca, a una villa, iba el de avanzada, en el camino se aseguraba que estuviera limpio, que no hubiera algún tronco cruzado, que no hubiera peligro de ladrones, etcétera, etcétera. Y Juan anuncia el mensaje al pueblo de Israel y les dice que viene el Mesías y les dice, prepárense. Y aquí hay un gran principio, porque el bautismo de Juan no fue un bautismo, escuche, cristiano. El bautismo cristiano no llegó hasta después de la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo de Juan es una limpieza ceremonial judía. ¿Y de qué habla esa limpieza ceremonial?
habla de limpieza, de confesión, habla de apartarse del pecado, habla de prepararse para el Mesías. Juan estaba preparando a todo un pueblo, estaban acudiendo a él y Juan estaba preparando a ese pueblo para que cuando llegara el Mesías sus corazones estuvieran listos para recibir al Mesías. Antes de que alguien realmente llegara a conocer al Mesías, debía haber arrepentimiento, debía apartarse del pecado y entonces volverse a Cristo. Ahora escuche, porque esto es interesante. Creo que en las iglesias actualmente hay muchas conversiones superficiales, muchos abortos antes de que haya nacimientos nuevos, y la razón es que tenemos muchos miembros en las iglesias, y hablo general, que realmente no conocen a Jesucristo porque hay una omisión o una minimización de los conceptos de arrepentimiento. O sea, no se predica el arrepentimiento. A la gente se le da su palmadita, se le anima, se le ganas, no se les confronta. Y entonces eso hace que la palabra de Dios se tome como light, como ligera. Y entonces de repente tenemos algún estudio como este y decimos, yo quiero escuchar algo así como que Dios me ama. Hoy me siento blue, ¿no? Hoy me siento así como en la depre y yo quiero que Cristo me ama y que todo va a salir bien y que... Pero entonces no estoy predicando la palabra de Dios. Estoy predicando algo para que tú te sientas bien. Porque la palabra de Dios, ¿cuál es el punto central de la palabra de Dios? Jesucristo. Porque entonces no se trata de Jesucristo, entonces se trata de ti. Entonces se trata de que tú te sientas bien. Entonces se trata de que cuando tú salgas de aquí tú digas, no, ahora sí me gustó. Es más, voy a invitar a alguien la próxima semana porque está bien. Sorry, no se trata de eso. Se trata de Cristo, Cristo, Cristo. Y entonces Juan está preparando al pueblo. ¿O tú crees que Juan les predicaba, hoy vamos a tener 15 pasos para la felicidad? No. Isaías 43 dice, una voz grita, preparen un camino para el Señor en el desierto, háganle a nuestro Dios un camino recto en el desierto. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice, el Señor Todopoderoso dice, miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino. El Señor al que ustedes buscan vendrá de repente. ¿A dónde van a ir a buscarlo? Dice, vendrá de repente, ¿a dónde? Al templo. Ya viene aquel a quien ustedes tanto desean, el mensajero del pacto. ¿A dónde fue el primer lugar a donde llegó Jesús? ¿A dónde? ¿Y qué llegó a hacer? Oigan, qué bien están organizados, me gusta esto. Tenemos la cafetería, tenemos acá que están vendiendo libros, me gusta cómo está todo organizado. ¿Eso llegó a hacer? ¿Qué llegó a hacer? ¿Por qué? ¿Sabes cómo se traduce eso? Estaban haciendo su voluntad, no la voluntad de Dios. Habían mezclado el mundo con las cosas de Dios. Dijeron, esta es una muy buena idea. ¿Ha funcionado allá? Vamos a hacerlo acá. El primer lugar al que Jesús llegó, cuando comenzó su ministerio,
Fue al templo. Y el último lugar a donde estuvo fue el templo. Increíble. ¿Quién era el mensajero? Juan el Bautista. Y todos los judíos sabían que tenía que haber un mensajero, tenía que haber uno primero. Versículo 25 de Hechos 13, cuando Juan estaba terminando su trabajo, dijo: ¿quién creen ustedes que soy? Yo no soy el Mesías, pues él viene después de mí y no soy digno ni de desatarle sus sandalias. Esa es la tarea más, se dice, denigrante que pudiera existir en aquellos tiempos, y era asignada para el siervo de menor categoría. Imagínate la escena. A mí me gusta mucho andar en chanclas y me compré unas chanclitas, y hoy cuando me estaba preparando para venir a la iglesia dije: ¿y si me voy en chanclas? Y luego me contesté yo mismo: no puedo ir en chanclas a la iglesia porque pues es algo formal. Y luego me contesté otra vez: pero antes iban al templo así, ¿no? En guaraches, porque pues eso era lo que se usaba, ¿no? Dije: no, mejor no me las llevo. ¿Qué tal si ofendo a alguien? ¿No? Caminaban por las calles llenas de lodo, de tierra, de polvo, de excremento, llámese de vaca o de camello o de qué sé yo, ¿no? Y llegaban a casa, y obviamente para no entrar, ¿has entrado a tu casa después de haber pisado el excremento de un perro? ¿Qué es lo primero que te dice tu esposa? Vete para allá, vete a lavar y todo, ¿no? Imagínate entrar a la casa a comer trayendo en la suela de los guaraches, de las sandalias, ese tipo de cosas. Pues no, entonces la costumbre era: te recibían, te quitaban tus sandalias, te lavaban tus piecitos, te los enjuagaban, te los secaban, y entonces te decían: ahora sí puede usted pasar. Y Juan dice: yo no soy ni digno de desatarle. Y de lo que nos habla es de que es un tipo humilde. De hecho, Mateo 11:11 dice: les digo la verdad. Está hablando Jesús. Dice: de todos los hombres que han vivido, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es más importante que Juan. Cuanto más humilde eres, más te exalta Dios. Y no está hablando de que: ay, pues yo soy muy humilde porque no traigo ni un peso. No. Está hablando de una actitud de corazón. Versículo 26, Hechos 13, hermanos, hijos de la familia de Abraham, y ustedes que adoran al Dios verdadero, escuchen este mensaje de salvación. Ha llegado a nosotros. Está Pablo hablando. La salvación que viene de Jesús, anunciada por Juan, es para nosotros. Jesús es el Salvador. Versículo 23, versículo 26, su salvación es para nosotros. Y no está ahí, pero si usted después ve en su Biblia el versículo 39 de ahí mismo, de Hechos 13, dice: todo el que tiene fe en Él es aprobado por Dios, es decir, son justificados. Pero ese es el tema de la próxima semana. Pero lo que te estoy queriendo decir es que Pablo presenta al Salvador, nos dice que es para nosotros, nos dice que somos justificados, y ahí están esos tres puntos claves que surgen de este texto. Jesús es el Salvador. Jesús nos salva, y nos salva por fe. Pero pueden surgir a lo mejor dos preguntas de que Pablo se levanta y les dice: hermanos, aquí está predicando Pablo en la sinagoga, hermanos, hijos de la familia de Abraham, esos son todos los judíos, y ustedes que adoran al Dios verdadero son los prosélitos, los que no son judíos pero se convirtieron y están escuchando de la palabra de Dios. Escuchen, ese mensaje de salvación ha llegado a nosotros. A ver, Pablo, ¿me permites interrumpirte? Tengo dos preguntas para ti. Uno, ¿Jesús es el Salvador? Sí, ok. ¿Cómo es que entonces que nuestros líderes lo mataron? Si Él es el Salvador. Y dos, si Él es el Mesías y lo mataron por lo que haya sido, ¿eso borra el plan de Dios? ¿Eso interrumpe el plan de Dios?
Versículo 27. Argumentando o poniendo estas dos preguntas. Los que viven en Jerusalén y sus líderes, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? No reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Esto es importantísimo. Ellos no lo vieron, no lo conocieron, lo mataron porque no sabían quién era. Pero se supone que ellos saben quién es porque son eruditos de la Biblia, ¿no? Porque se supone que cada sábado leen los profetas, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada aprendimos que había una como regla? Se leía esto, se leía esto, se leía esto y se leía esto. Y en esa regla se leían los profetas. Y cada sábado leían los profetas. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera sabía que estaban hablando del Mesías. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio, dice Jesús, de mí. Mateo 22:29, Jesús les contestó, ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las Escrituras, ni conocen el poder. Wow, eran ignorantes y por eso lo mataron. Por eso es que hay que leer la Escritura, por eso es que hay que estudiarla. Profesaban leer con entendimiento. Así que ahí respondes a la primera pregunta. Ni siquiera entendían lo que estaban leyendo. La segunda, ¿acaso el plan de Dios se interrumpe? No. Mira al final del versículo 27 de ahí de Hechos 13. Al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No está, ¿verdad? No te preocupes. Al condenarlo se cumplieron las palabras que se leen cada sábado. ¿Cómo? ¿Entonces Dios sabía que lo iban a condenar? Claro. Me encanta porque los que andan con Jesús, cuando le avisan acerca de su amigo que había muerto y le dicen, oye, pero en Jerusalén te quieren matar. ¿A poco él les dice, bueno, está bien, nos vamos a ir a esconder a otro lado? No. Él se para y dice, vamos, me es necesario, dice Jesús. Perdóneme, pero Jesús es la persona más valiente que conozco. Porque a pesar de que sabe que va a ir a Jerusalén y le van a hacer todo lo que le van a hacer, él dice, vamos. Eso sabe qué quiere decir y eso sabe qué me enseña a mí, que los cristianos tenemos que ser valientes. No porque seamos... No. ¿Sabes por qué? Porque estamos fincados sobre algo que es la palabra de Dios. Y estamos con una certeza, con una seguridad de lo que hablamos. Si no, estás perdiendo tu tiempo. Así de fácil, así de sencillo. Y entonces ellos lo han condenado y al hacerlo han cumplido la palabra. Desde Isaías dice que él iba a ser despreciado y rechazado. Varón de dolores dice que iba a ser. Desde el principio Dios sabía que sería completamente rechazado. Versículo 28. Ellos no pudieron encontrar una razón para matar a Jesús, pero le pidieron a Pilato que lo matara. Asombroso. Y por eso conocemos, tú eres como Pilato que te lavas. Porque él dijo, no, pues yo me lavo las manos, este hombre es inocente, yo no sé nada. Pero ellos cumplieron. El Salmo 69:4 dice, tengo más enemigos que cabellos en la cabeza. Me odian sin razón, tratan de destruirme y dicen mentiras de mí. Mienten, me acusan de haber robado y ahora tengo que devolver lo que no he robado. El profeta habla acerca del Mesías y dice que sería odiado sin causa. ¡Wow! Vemos que se cumple la palabra. Versículo 29, cuando ya habían cumplido todo lo que se dijo acerca de Jesús en las Escrituras,
lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. ¿Sabes lo que estaban haciendo todo ese tiempo mientras crucificaban a Jesús? Cumpliendo las profecías. Mire, por razones de tiempo, permítame leerlas. Si usted después las quiere, escúchelas en el internet, ahí van a estar. Y voy a leer nada más unas poquitas. ¿Sabe cuántas escrituras se cumplieron cuando Jesús murió en la cruz? Mira, el Salmo 109:25 dice: la gente se burla de mí, me ven y menean la cabeza. Mateo 27:39 dice: la gente que pasaba lo insultaba meneando la cabeza. ¿Alguna vez alguien te ha meneado la cabeza así como que? Y tú dices, ¿ahora qué hice, no? Salmo 22:17: puedo ver mis huesos y contarlos uno a uno, mientras tanto toda esa gente sigue observándome. Lucas 23:35: la gente estaba ahí mirándolo y los líderes se burlaban de él diciendo: si él es el elegido de Dios, el Mesías, entonces que se salve a sí mismo. ¿Salvó a otros? No. El Salmo 22:18: se reparten mi ropa y apuestan mi túnica. Juan 19:23: después de que crucificaron a Jesús, los soldados le quitaron la ropa, la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica, pero no tenía costura, era una túnica tejida en una sola pieza de arriba abajo. Entonces se dijeron unos a otros: no la rompamos, más bien echemos a la suerte para ver quién se queda con ello. Eso sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: dividieron mi ropa entre ellos y echaron mi túnica a la suerte. Eso es lo que hicieron los soldados. ¿Sabe por qué era tan valiosa? ¿Por qué no rompieron esa? Porque esa túnica era la que usaban los reyes. Era una pieza fina. Por eso no la rasgaron como las otras que la dividieron en 4. Salmos 69:21: y para mi sed me dieron a beber vinagre y hiel. Mateo 27:34: le dieron a beber vino mezclado con hiel. Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46: Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 31:5: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 34:20: dice que guarda todos sus huesos, ninguno de ellos está roto. Juan 19:33: pero viendo a Jesús, cuando vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, cuando es crucificado, Él no se está resistiendo. Él dice: yo pongo mi vida, aquí está, y la entrega. No ofrece resistencia. Por eso les quebraban las piernas, porque se resistían y se resistían y se resistían, y entonces decían: ya nos queremos ir, y este no se muere. Y entonces, para que se murieran rápido, les quebraban las piernas, y entonces aflojaban todo, y entonces empezaba la sangre a irse a los pies, al corazón, explotaba. Bueno, era una serie de cosas ahí impresionantes. Pero también esta escritura tiene que ver con la Pascua. Cuando Jesús dice: aparten un cordero, júntense en la noche que salen de Egipto, y dice: cómanse ese cordero, no dejen nada, pero no le quiebren los huesos al cordero. ¿Alguna vez has visto cuando alguien come el pollo? Y yo he visto gente que come pollo y de repente le quiebra la patita y le chupa hasta adentro del huesito. Y la instrucción era: no le quiebres los huesos al cordero. Se cumple. Zacarías 12:10: mirarán a mí, y dice: ¿a quién traspasaron? Juan 19:4: un soldado tomó una lanza y le atravesó el costado. Solo son algunas. Para aquellos que han leído más la Biblia,
Saben que hay un momento en la historia de Israel a donde en el campamento llegan muchas serpientes y las serpientes muerden a los israelitas y se empiezan a morir. Y entonces Moisés dice, ¿qué hacemos? Y entonces Dios les dice, edifícate una serpiente, ponla en un poste y levántala. Y todo aquel que mirara será salvo, no morirá. ¿Tú sabías que a Jesús, más bien los israelitas, los judíos, no acostumbraban crucificar a la gente? Ellos cuando querían ejecutar a alguien, lo sacaban a un lugar, agarraban piedras y lo mataban a pedradas. La crucifixión no es un invento de ellos. Eso lo realizaban los romanos, que lo habían visto en otro pueblo. Pero a Jesús no lo apedrearon, lo levantaron, para que todo aquel que voltee a verlo se salve. Interesante. Hay una escritura en Juan que dice que Jesús dijo, si yo fuere levantado, atraeré los hombres hacia mí. Por eso cuando lo ejecutaron no lo derribaron, no lo apedrearon, lo levantaron. Me regreso a Hechos 13:29. Ya voy a acabar. Me regreso a Hechos 13:29. La última parte dice, y lo pusieron en un sepulcro. La última parte. Isaías 53:9 dice que lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. José de Arimatea era un hombre rico que pagó para que Jesús fuera sepultado. Y se cumple lo que dice aquí la Escritura. ¿Se acuerda que alguna vez estudiamos ¿cómo era, amor? Gena, que era el basurero municipal de Jerusalén? Maestra, ¿usted tiene toda su vida viviendo aquí? ¿Toda su vida viviendo en Córdoba? ¿No? ¿A usted no le tocó cuando el basurero estaba aquí por la Nissan? ¿No? No sé si se acuerda de alguien, el basurero municipal hace muchos años estaba aquí por Peñuela, así para adentro. Ahí era lo alejado de la ciudad, ¿no? Y ahí iban y tiraban toda la basura. A los criminales que crucificaban, si no los encendían como antorchas, los bajaban y los tiraban en el basurero. Y ahí, entre toda la basura y entre todo. Por eso dice que en ese lugar es como el infierno, el fuego siempre ardiendo y el gusano dice que no se extingue, que siempre está, porque siempre está algo que está echado a perder. Ahí aventaban perros, aventaban comida, aventaban a los que no reconocían nadie o a los criminales, pero a Jesús no, a Jesús lo sepultaron. Dice el versículo 30, sigue Pablo predicando, dice, pero Dios lo resucitó. Esto lo dijo Pedro 3 veces. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y así que Pablo está diciendo lo mismo. La prueba suprema de su resurrección. ¿Por qué? Porque todas las promesas se cumplieron en Jesús. Si Jesús no estuviera vivo, no se cumplen las promesas. Versículo 31. Después, los que lo habían acompañado desde Galilea hasta Jerusalén vieron a Jesús durante muchos días. Ahora ellos son sus testigos ante el pueblo. Primera de Corintios no está ahí, dice que 500 personas vieron a Jesús. Primera de Corintios 15 dice que
500 personas vieron a Jesús. Hay testigos que lo prueban. Versículo 32. Nosotros les anunciamos la buena noticia acerca de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. ¿Cuál es esa promesa? Lo que dice el versículo 33, como descendientes de ellos recibimos de parte de Dios el cumplimiento de la promesa cuando Jesús resucitó de la muerte. Como dice en el segundo salmo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Versículo 34, Dios resucitó a Jesús para que Él nunca regrese a la tumba a descomponerse. Entonces Dios dijo, yo les daré las promesas verdaderas y santas que le hice a David. ¿Cuál? Uno de tus descendientes se sentará para siempre en el trono. El Mesías no está muerto, se cumple. Versículo 35, por eso dicen en otro lugar, tú no dejarás que tu santo se pudra. Eso está en el Salmo 16. Versículo 36, en vida David hizo lo que Dios quería, después murió y lo enterraron con sus antepasados. Su cuerpo se pudrió en la tumba. El cuerpo de David sí sufrió corrupción. Donde quiera que lo hayan enterrado, su cuerpo nunca salió de ahí. Y el versículo 37 dice, pero Jesús, al que Dios resucitó de la muerte, no se pudrió en la tumba. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la promesa. Dios lo resucitó de entre los muertos. Y lo que puedes ver aquí, y termino con esto, es una palabra que resalta. Cumplido. Esa es la palabra clave en todo momento. Ahora escuche, y escuche con atención. La Biblia dice que cada hombre que rechaza a Jesucristo tendrá un juicio en el infierno eterno. ¿Dios ha cumplido sus promesas en el pasado? Sí. ¿Dios va a cumplir sus promesas en el futuro? Sí. Y esa es una de ellas, Tú rechazas a Jesucristo, te vas al infierno. ¿Quiero atemorizarte? Sí. Claro. Quiero que reaccionemos. Que digamos, ¿qué estoy haciendo? Las predicciones de Dios se hacen realidad. Y para quien rechaza a Jesucristo, dice la Escritura, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Oremos. Amado Dios y Padre, queremos en esta tarde ya agradecerte por tu palabra. Eres un Dios de amor, porque el Dios de amor que conocemos no es aquel que no manda a la gente al infierno, es aquel que advierte a la gente para no ir al infierno. Eres un Dios justo, eterno. Gracias por enseñarnos tu palabra, por mostrarnos cómo se cumple una y otra vez todo lo que quieres y tienes para nuestra vida. Te agradezco tanto, Señor, la oportunidad que nos das de estar juntos y de escuchar tu palabra. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí, aquellas que por alguna razón no pudieron llegar y aquellas que escuchan tu palabra.